Buen día, nosotros somos el equipo integrado por Pablo Rocha, Dante Romero, Mauricio García, Valentina Suárez y Estefanía Vega. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad mortal de Kierkegaard. Bueno, primero empezaremos con el exordio, donde Kierkegaard empieza a hablar sobre Lázaro, que es una historia que aparece en la Biblia. Y Lázaro estaba ya muy enfermo y a punto de morir. Entonces Jesús dijo que esa enfermedad no era una enfermedad mortal. Bueno, como ahí en la presentación dice que Jesús dijo que esta enfermedad no es mortal. Entonces, lo que se empieza a cuestionar Kierkegaard es cómo no va a ser una enfermedad mortal la muerte. Entonces, con esto lo que quiere llegar Kierkegaard es a decir que ni siquiera la muerte es una enfermedad mortal por el hecho de que Dios existe. Entonces, para el cristiano, la muerte no es una enfermedad mortal, ni tampoco es el final de su vida o de su existencia, sino que la muerte es mejor que la vida en este mundo, en esta tierra. Entonces, aquí es donde empieza esto de la enfermedad mortal, que el cristiano encontró algo peor que la muerte. O sea, esa es la verdadera enfermedad mortal y esa enfermedad mortal es la desesperación. Entonces, así es como comienza el libro primero, capítulo 1, donde él empieza explicando que es el hombre, que pues él viene siendo una síntesis de lo finito y lo infinito, de lo eterno y lo temporal, de la libertad y la necesidad. Entonces Kierkegaard dice que el hombre es una síntesis de los dos, es como un equilibrio de estos dos conceptos, de lo finito e infinito, un equilibrio y es el yo, el hombre. Y Dios es el que hizo que existiera esta síntesis entre estos conceptos, ¿no? Entonces la desesperación, que es la enfermedad mortal de la que empezamos a hablar, significa que hay un desbalance entre esta síntesis. Y es un desbalance en relación al yo. Entonces, Dios fue, como acabo de mencionar, el que planteó y el que creó esta síntesis entre estos conceptos, ¿no? Entonces, la única manera de poder librarse de la enfermedad mortal es acercándose a Dios y relacionándose con Dios, ¿ok? Porque como Dios fue el que hizo que esta síntesis existiera, pues Él es el único que nos puede librar de un desequilibrio de esta síntesis. Ok, luego empieza a hablar de los tipos de desesperación. Bueno, algo que se me olvidó comentar en la diapositiva pasada es que cuando el yo intenta liberarse por sí mismo de su enfermedad mortal, no lo va a poder hacer, sino al contrario, va a desesperarse aún más. Por eso necesita a Dios, porque Dios es el que creó esta síntesis, entonces con Dios es donde se puede encontrar un balance. Entonces ahora sí, iremos a los tipos de desesperación. Desesperación inconsciente es cuando el desesperado no sabe que tiene una enfermedad, o bueno, que tiene esta enfermedad más bien. Entonces, por ejemplo, en la vida real, cuando, no sé, alguien tiene cáncer, por ejemplo, el hecho de que no sepa que tiene cáncer o que tenga una enfermedad no hace que esté sano. Al contrario, o sea, pues está enfermo, está mal. Entonces, este tipo de desesperación es muy peligrosa porque puede ser que el hombre se dé cuenta que está desesperado a una edad ya muy tarde, como los ancianos. Por eso dice que es peligroso, así como en las enfermedades, cuando lo detectas tarde puede ser peligroso. Y es peligroso, ¿no? Entonces, la siguiente desesperación es desesperación por no ser el yo. Estas personas no quieren ser ellos mismos, quieren ser otra persona. Entonces, ese es este tipo de desesperación, que no quieren ser ellos mismos y es eso. Y la otra desesperación es desesperación por ser el yo, que es muy parecida a esta desesperación, ya que quieren ser ellos mismos, sin embargo, como desean, o sea, quieren ser ellos mismos, quieren cambiar y que su yo sea ellos mismos, pero este yo que tienen ahora no son ellos mismos, entonces quieren intentar ser otro yo. Entonces, es parecido al otro porque desean no ser el yo que tienen ahora. Entonces, si fueran ese yo, no se desesperarían. Por eso es muy parecido. Y ahora el capítulo 2 empieza diciendo que la enfermedad mortal, pues sí es mala, porque es una enfermedad, pero tiene cierto beneficio, ya que somos humanos, ¿no? Entonces, eso, o sea, el saber que estás desesperado y el tener la desesperación te hace ser humano y no te hace ser una bestia.
Entonces, ese es un que tiene la enfermedad mortal. Luego, también empieza a hablar sobre el hombre cristiano. Dice que el hombre cristiano es superior al hombre común, porque únicamente cuando conoces a Dios o cuando eres cristiano, según Kierkegaard, puedes darte cuenta que estás desesperado. Y los hombres que saben que tienen esta desesperación, los hombres que saben que, que tienen esta enfermedad, tienen un avance, tienen una ventaja sobre los que no. El hombre común, o sea, el que no es cristiano, es inconsciente. Ellos no saben que tienen esta enfermedad. Son como los desesperados inconscientes que estábamos viendo ahorita. O sea, que tienen la enfermedad, pero o sea, no saben que la tienen. Y eso es muy peligroso. Entonces, bueno, como comentábamos ahorita, la desesperación puede tener o sea, su ventaja es que te hace ser humano, no te hace ser una bestia, pero también hay que cuidarlo, ya que todo el tiempo debemos intentar no ser desesperados. O sea, dice, ¿por qué tienes que luchar todo el tiempo? O sea, ¿por qué tienes que estar siempre constantemente intentando no ser desesperado? Porque esto durará toda tu vida, toda tu eternidad, porque pues el hombre es la síntesis entre eso, ¿no? Entonces, por eso constantemente tienes que estar luchando en no ser un desesperado. Y pues aquí es donde se concluye el capítulo 2. Para finalizar la primera parte tenemos el capítulo 3, el cual es titulado La desesperación es la enfermedad mortal. En esta parte Kierkegaard nos da dos definiciones de lo que es la enfermedad mortal. La primera es una definición literal, la cual es el mal cuyo único término y salida es la muerte, o bien una enfermedad por la cual se muere. Este mal que termina en muerte, además de no traer nada consigo después de que pasa la muerte, genera desesperación en las personas. Kierkegaard nos dice que para los cristianos esto no es un conflicto, pues ellos ven la muerte como un pasaje a la vida. También nos dice que este mal o esta muerte no termina con la muerte física de la persona en sí, sino que la verdadera tortura es causada al no poder morir, tal como un moribundo que todavía no ha podido llegar a ese estado de muerte. Luego nos presenta aquí una cita la cual dice, así estar enfermo de muerte es no poder morirse, pero aquí la vida no deja esperanza y la desesperanza es la ausencia de la última esperanza, la muerte. Esta pues se ve reflejada y muy relacionada a lo que ya se explicó. Luego también nos dicen que el mal que causa en el yo esta desesperación es vivir la muerte eternamente al momento de morir, pues entendemos que al momento de morir vamos a quedar en ese estado para siempre. Y también nos dice que para poder morir de desesperación no solo se debe dar la muerte en el cuerpo, sino que también se debe dar la muerte en el interior del yo. A causa de esto nos dice que la enfermedad causa una destrucción en el yo, lo cual al mismo tiempo causa una autodestrucción impotente en la persona. Para esta enfermedad, el hombre que desespera tiene un sujeto de desesperación que al mismo tiempo, Kierkegaard nos dice que el hombre desesperado desespera de sí mismo, por lo cual pretende liberarse. Al no poder llegar a ser César, el hombre no desesperan por no haber podido llegar a serlo o por no haber aprovechado esa oportunidad de serlo, sino que desespera por su yo mismo que no fue capaz de hacerlo, lo cual le da un sentimiento insoportable al hombre. De este modo entendemos que el hombre no se siente desesperado por no haber cumplido su meta, sino que siente desesperación por no poder liberarse de sí mismo, como ya se mencionó hace unos momentos, lo cual pudo haber evitado si hubiera podido llegar a ser César. Aquí el César desespera de no poder quedar en un estado de paz, pues pierde esta tranquilidad al no haber llegado a ser César. Según Kierkegaard, lo que lo atormenta o esta falta de paz llega a ser como un castigo, el cual evidentemente en algún momento va a llegar a destruir al yo. Por último, al tratar de deshacerse del yo o de liberarse de sí mismo,
por la desesperación, entendemos que esto es imposible, pues a pesar de de todo el tiempo que pase, tanto la desesperación como el yo son eternos y pues es imposible deshacerse de ellos. Para continuar tenemos el segundo libro, el cual es, bueno, pues este segundo libro comienza con Kierkegaard diciéndonos que no existen las personas sanas y que nadie, sin excepción alguna, se libra de esta desesperación que ya se ha mencionado. Pues en algún momento todos van a sufrir de alguna inquietud, alguna perturbación o incluso algún temor de sí mismos. Kierkegaard hace una comparación entre la incubación de una enfermedad y la incubación del mal en el espíritu, pues ambos causan temor en la persona. También nos dice que la cristianidad está ligada con... De lo contrario, la persona no estaría viviendo una verdadera cristianidad. La forma común en la que más de una persona define la desesperación es incierta para Kierkegaard, pues esta resulta ser una idea superficial para él, la cual queda en simples apariencias y que asume que el hombre mismo es quien debe descubrir la desesperación en sí mismo, lo cual es una idea errónea, pues muchas veces el hombre es inconsciente de este estado de desesperación en el que se encuentra. Pues como ya se mencionó, un error común de la gente es creer que no se encuentra en un estado de desesperación. Y Kierkegaard también nos dice que lo extraño, en este caso, sería no sentir desesperación. Y por último, el hombre puede vivir sin percibir la desesperación en sí mismo, ya que, como acabo de decir en unos momentos, mucha enfermedad con la desesperación. Por un lado nos dice que la enfermedad puede notarse o detectarse por medio de síntomas, mientras que la desesperación es más difícil de comprender. Pues en un estado de paz, esta puede existir, como cuando el sujeto es consciente de su estado. También nos dice que el responsable de detectar las enfermedades en este caso sería el doctor y el responsable de encargarse de detectar y solucionar de algún modo la desesperación sería el psicólogo. Esta duda espera, corto esa parte. Lo voy a empezar otra vez. Es aquí donde Kierkegaard nos da un ejemplo, en el cual compara la enfermedad con la desesperación. Por un lado, nos dice que la enfermedad puede ser notada o percibida por los síntomas que el paciente presenta y que esta enfermedad es tratada por un doctor. Y por otro lado, nos dice que la desesperación es más difícil de detectar, pues incluso cuando la persona se encuentra en un estado de paz, esta puede estar ahí. Y pues si está en un estado de paz y tiene desesperación, probablemente es porque la persona está consciente de su estado. O en otros casos, como ya se mencionó, la persona puede estar totalmente inconsciente de la desesperación en la que se encuentra. También nos dice que existen muchas pruebas preexistentes que pueden señalar esta desesperación en los casos en los que esta no es evidente. También nos menciona que la desesperación puede ser engañosa, pues es difícil de detectar, como ya se mencionó. Esta duda es lo que la hace engañosa la desesperación y hace que el hombre viva en una estrella del hombre sobre su destino espiritual. Y de tal manera que incluso en la felicidad se puede encontrar en un estado de angustia y de desesperación. Pues en muchos casos la felicidad se rodea de esta. Bueno, yo soy Mauricio García y voy a hablarles del libro tercero de La enfermedad mortal de Kierkegaard. Kierkegaard empieza con una introducción donde dice que el yo es una síntesis de lo finito y de lo infinito. Eh, Luego habla de esta misma síntesis, se refiere a la de libertad. Eh, Estos son como conceptos base. La conciencia es el factor decisivo de la desesperación. Esto porque la desesperación cambia de naturaleza si se es consciente de estar desesperado o no. Eh,
mientras más haya conciencia, más es el yo, porque más crece la voluntad. Eh, pues sí, o sea, mientras más conciencia haya, hay más voluntad y más yo, entonces mientras más voluntad haya, hay más yo. Y, si, y un hombre sin voluntad, básicamente no es un yo. Luego empieza con el capítulo 1 de la desesperación considerada no desde el ángulo de la conciencia, sino únicamente los factores de la síntesis del yo. Este se divide en A y B, en los cuales también se dividen en 1 y 2. El A, la desesperación vista en relación a la doble categoría de lo finito y de lo infinito. O sea, vamos a hablar de una desesperación en estos dos conceptos, de lo finito y de lo infinito. Y da una introducción a este tema y, y da unos conceptos, los cuales aquí pude resumir. El fin del yo es devenir de sí mismo. O sea que el yo lo que quiere hacer es devenir para, eh, sí, o sea, reflexionar o eh, dice de una evolución que es una ida del yo y un regreso para, sí, o sea, ser un yo, para reconocerse a sí mismo. El hombre que no deviene de sí mismo es un hombre desesperado. ¿Por qué? Porque es usar cosas, el que use cosas externas a sí mismo para devenir de sí mismo no lo está haciendo realmente y se desespera. El yo en potencia no existe realmente. De, Kierkegaard dice que no es más de lo que debe ser, es simplemente lo que es. Y puse ahí una cita: la evolución consiste, el que es lo que acabo de mencionar, en alejarse indefinidamente de sí mismo, en una infinitación del yo, y en retornar indefinidamente de sí mismo en la finitación. Ahí están los dos conceptos de finito e infinito. Luego vamos con la primera desesperación que se ve, que es la desesperación de la finitud, de la falta de finito, o sea que, por decirlo así, sin final. Eh, en toda vida humana que ya se cree infinita o que quiere serlo, cada instante mismo es desesperación. O sea que lo infinito causa desesperación si es solo infinito. El yo es una síntesis infinito que delimita, infinito que imita. Entonces, si solo se usa, o bueno, si solo se es infinito, obviamente no va a poder no desesperarse. Y luego la imaginación, que es el agente de la infinitación, eh, es el reflejo del sentimiento, conocimiento y voluntad. Esto lo da como una introducción hacia la desesperación, ya que lo imaginario, o bueno, si uno de esos tres conceptos, que es el sentimiento, el conocimiento y la voluntad, cae en lo imaginario, transporte al hombre a lo infinito sin posibilidad de retorno, eh, porque pues se va alejando de sí mismo, haciendo que su imaginación, eh, digamos que complete partes que él no tiene. Y haciendo esto, este hombre no deviene de sí mismo y, como dijimos, desespera. Luego va con el número 2, la segunda desesperación. De lo finito, la falta de infinitud, o sea que este sí acaba y es como una delimitación. Aquí Kierkegaard habla de una falta de espiritualidad, ya que no se deja ir a una infinitud, simplemente es una finitud. Hay una desesperación en la falta de riesgos y en la falta en la sobrecomodidad del espíritu, o sea que no se atreve a hacer nada tampoco. No, digamos que no mueve nada por devenir de sí mismo. Y ahí es donde dice también, o sea, ahí dice también que el yo no vive esa singularidad que lo diferencia de los demás, o sea, se vuelve una simple caricatura o un número y no, o sea, desespera por esto mismo y sorprendentemente esta desesperación puede pasar muy desapercibida y hasta es muy común. Un hombre promedio, el cual puede ser un trabajador de una empresa, puede serlo porque sí, puede caer en ser simplemente un número. Luego va el inciso B del capítulo 1, que es la desesperación vista en relación a la doble categoría de lo posible y de la necesidad. Estas son desesperaciones entre estos dos conceptos. Aquí habla o bueno, el número 1 de este inciso B, es la desesperación de lo posible o la falta de necesidad. Eh, Básicamente, de lo posible o la falta de necesidad, ¿no? Es
algo similar a perderse en lo imaginario, se provee de sí mismo porque por falta de necesidad nunca llega a alcanzar, o sea, se prevé, perdón, un posible, o sea, que va pensando en lo que puede hacer, en lo posible, en lo posible, en lo posible, y tiene una falta de necesidad, o sea, que nunca actúa, y es como perseguir algo. De hecho, hace un ejemplo, que es como si un caballero persiguiera un pájaro para poder cazarlo hasta que el pájaro escapa y el caballero está lejos de su casa y no puede volver. Luego la desesperación de la necesidad o la carencia de lo posible. Eh, esto eh, es una desesperación extraña. Dice, aquí puse que esta desesperación consiste en pensar que no existe nada más que la necesidad careciendo de lo posible. Esto dice, o bueno, dice Kierkegaard que es como la necesidad de lo posible, lo compara con respirar, y si solamente tienes necesidad, básicamente no puedes, es como, es una posible, no, perdón, es como no poder inhalar al respirar, entonces al final desesperas y pues sí, porque la personalidad también es una síntesis de necesidad y posible, y si solo tienes necesidad, no puedes tener nada, básicamente. Luego entramos al capítulo 2, la desesperación vista en relación a la categoría de la conciencia. Este, de nuevo, lista de desesperaciones, y aquí está, la desesperación que se ignora o la ignorancia desesperada de tener un yo eterno. Esta forma de desesperación es aún peor que el desesperado consciente, porque este está mucho más lejos de la salvación, ya que el desesperado ignorante no sabe que está desesperado y está mucho más lejos de hacer algo al respecto. No va a dejar. Básicamente es una inconsciencia del espíritu y es también muy común. Eh, ¿Por qué? Porque esta desesperación también le llama paganismo, Kierkegaard. O sea que él dice que los paganos están desesperados por alejarse de Dios, y de hecho ahí hay unas imágenes de diferentes, digamos que religiones. Y esto obviamente porque ¿quién del espíritu que un pagano? Luego de la desesperación consciente, este título es bastante largo, por eso eh, me faltó. De la desesperación consciente de su existencia, consciente pues de tener un yo de alguna eternidad, y de las dos formas de esta desesperación, una en la cual no se quiere ser uno mismo y la otra en la cual se quiere serlo. Básicamente, este desesperado está consciente de sí mismo, pero no hace nada al respecto y hasta se excusa a sí mismo para seguir desesperado como si fuera una comodidad. Eh, Hace que, sí, el mismo desesperado se engaña a sí mismo y se va dañando él solo hasta, pues, bueno, se va dañando él solo y se va desesperando aún más, y sí, progresa la desesperación. Aquí lo peligroso es que mientras estés más consciente de tu desesperación, mayor va a ser esta desesperación, y por esto mismo es por lo que se engañan, porque saben que si piensan en sobremanera de esto, pues se van a terminar desesperando más. Y Kierkegaard dice que la fe podría ser una buena salvación para estos desesperados, ya que es una salida a, sí, o sea, poder entrar en la fe y entrar con Dios y devenir de ti mismo. Luego entra en, a a dos conceptos, o bueno, dos desesperaciones más, que es la desesperación de lo temporal o de algo temporal. Aquí dice Kierkegaard que desesperar es sufrir. Sufres, o bueno, en algunas otras desesperaciones, desesperar no es necesariamente sufrir, pero en esta sí. Y él es un hombre que ya no toma en cuenta a su yo y hasta quiere ser otro, o sea, quiere lograr una metamorfosis totalmente, pues, imaginaria, y este también se engaña a sí mismo y pues hace que desespere. Cae en una desesperación, debilidad, lo que puede llegar a considerarse a sí mismo hasta muerto, y uno, una vez considerándose muerto, no vuelve a ser uno mismo.
Este habla de un yo pasivo, el cual no hace nada y solo sufre de la crueldad de Dios. Y puse ahí una cita que la desesperación de lo temporal o de algo temporal es el tipo más extendido de desesperación y sobre todo en su segunda forma como inmediato mezclado con un poco de reflexión sobre sí mismo. Aquí habla de que aún desesperado y perdiéndose a sí mismo hay algún tipo de reflexión en donde puede volver a sí mismo, pero no logra hacer nada y simplemente se queda en reflexión sobre sí mismo que no sirve por su misma desesperación. Y ya por último, la segunda desesperación en cuanto al eterno o de sí mismo. Esta desesperación es caracterizado por tratar de devenir de ti mismo o de encontrarse a sí mismo, a tener un yo por méritos propios. Esto significa que no trata de acudir a Dios, que es lo que Kierkegaard dice que se tiene que hacer. Eh, esta desesperación es por sí mismo, o sea, no es algo externo en lo que lo está desesperando, sino que él mismo se desespera solo y aún más progresa su desesperación él mismo. Al tratar de encontrarse un poquito puede caer en una desesperación de no yo, o sea que esa misma desesperación puede hacer que caigas en dejar de ser tú y entrar en un no yo en el que te desconoces y pues te pierdes a ti mismo. Eh, Esta es muy rara, pero es muy peligrosa. Es muy peligrosa ya que conlleva no poder tener ningún tipo de relación con personas, conlleva también el suicidio. Básicamente dice Kierkegaard que no, casi que no son personas. eh, y esta, de hecho, es a diferencia del otro que era yo pasivo, es yo activo, que es el que quiere encontrarse a sí mismo por méritos propios, o sea, por sí mismo, pero pues obviamente necesita a Dios y desespera. A mí me toca exponer el libro 4, que se titula La desesperación es el pecado. Al principio se nos introduce a la siguiente comparación. Existe la vida en desesperación. Pero ¿qué es esto? Esto es una vida que se encuentra en el cristianismo, que es la impotencia de no poder conocer a Dios. La necesidad de un cristiano es tanta de conocer a Dios que llega a sufrir por esto. ¿Pero por qué? Porque si un cristiano vive en una vida de ideas, de sueños, de ideologías, este no le va a conseguir conocer a Dios porque el cristianismo se basa en acciones. Tienes que ser una persona buena, no solo pensar en lo bueno. Y eso es lo que diferencia. Aquí se muestra la imagen de un poeta. Y dice, la vida de un poeta, lo que la diferencia de la vida de desesperación es básicamente una cosa, la idea de Dios. La vida de un poeta es lo mismo, es una vida de ideologías, es una vida de sueños. No necesita realmente ponerlas en práctica, solo escribirlas o pensar en esto. Pero si esto un cristiano lo aplicara, que es ya metiéndole la idea de Dios o el conocimiento de la existencia de Dios en su mente, esto ya le llegaría a causar una desesperación. En el capítulo 1, que se titula Las graduaciones de la conciencia del yo, se nos habla de en sí, como se titula la conciencia. Aquí tengo yo una cita que dice, la desesperación se condensa en proporción a la conciencia del yo, pero el yo se condensa en la proporción a su medida, y cuando la medida es Dios infinitamente, el yo aumenta con la idea de Dios, y recíprocamente la idea de Dios aumenta con el yo. ¿Esto qué significa? Tu conciencia, todos tenemos una conciencia, todos tenemos esa vocecita que nos dice que hicimos algo bien o que hicimos algo mal. Pero si a esos conocimientos tú le metes la idea de Dios, esto se aumenta infinitamente. Esto ya es Dios. El infinito es tu límite. Porque Dios se supone, o como todos lo pintan, es un ser perfecto. Es un ser omnipotente, omnipresente, tiene todo. Así que si tu medida de lo bueno es Dios, tu medida es infinita. Por eso el yo aumenta con la medida de Dios. Pero esto, no lo puse aquí, pero esto es, imagínate,
ellos estaban en contra de los paganos. Los paganos eran considerados pecadores por los cristianos. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, simplemente sus pecados, bueno, los pecados, según la iglesia cristiana, para ellos no eran pecados, ya que su medida de lo bueno y de lo malo no era Dios. Eso significa que un hombre, un pagano, también, no son lo mismo, sino un hombre o un pagano, su medida no es Dios, sino que es en sí los hombres, lo que la sociedad vea como bueno, lo que la sociedad vea como malo. Eso es en lo que se va a medir esa persona para poder saber si está pecando o si está haciendo el bien o haciendo el mal, ¿sí? Por eso nuestra conciencia nos va a afectar dependiendo de qué sea nuestra medida. Si nuestra medida es algo inferior a nosotros, eso es algo malo, porque no, como algo inferior a nosotros nos puede medir. Si, imagínate, poner un ejemplo, Kierkegaard, que era un ganadero no puede ser medido por sus vacas, porque sus vacas no es una forma de medirlo, esas vacas son inferiores a él, no tienen lo mismo que él. Después aquí hay, abajo en esta diapositiva se puede ver pecado versus fe. ¿Esto qué es? El pecado comúnmente se le compara con la virtud. Dices, ¿qué es lo contrario del pecado? Es la virtud, porque el pecado es malo, entonces la virtud es lo bueno. Pecado y virtud, cosas contrarias. Pero no, aquí Kierkegaard nos dice que lo contrario del pecado no es la virtud, sino es la fe. ¿Por qué la fe? Porque esto es algo que se va a ver más adelante, pero el pecado en sí no es algo, es más una posición de la persona. Así que no puedes medir una posición de alguien con respecto a una cualidad de alguien. No es tanto lo mismo. Es como querer juntar perros con gatos, ¿sí? Entonces, la fe es una posición de la persona y el pecado es otra posición, según el cristianismo. Hay que aclarar esto. Entonces, el pecado es lo opuesto o la contramedida de la fe, ¿sí? Porque sin la fe, este pecado no existiría tanto, ¿sí? Y sin el pecado, la fe no existiría tampoco. Estos dos son dependientes y contrarios al mismo tiempo. Siguiente, el capítulo 2. El capítulo 2 se llama La definición socrática del pecado. Aquí en grande puse pecar es ignorar. Esta es la definición que se nos da, la definición que Kierkegaard nos dice que Sócrates le dio al pecado. Pecar es ignorar. ¿Y por qué? Porque Sócrates, en sí nunca explicó qué era el pecado. Solamente explicó que era lo bueno. Para empezar, en esa época, en ese tiempo, el fin de Sócrates no era dar explicaciones teológicas o dar explicaciones religiosas, no. Él tenía un punto de vista ético, fue quien inició parte de la ética, fue de los que inició escribiendo sobre ética, así que para empezar desde su punto, que era el iniciar desde la ignorancia y crear en sí en partes de la ética, él empezó muy bien. Pero aquí que dice, pecar es ignorar, porque él nos explica qué es lo bueno. Nos dice que es el bien, que es lo justo, que es todo lo que se podría considerar como bueno. Pero, ¿por qué no explicar qué es el pecado? Aquí, por eso puse esta cita de Kierkegaard que dice, ¿qué le ha faltado pues a Sócrates en su determinación del pecado? La voluntad, el desafío. La cultura griega era demasiado pecadora para llegar a comprender que alguien con su saber, conociendo lo justo, pudiera hacer lo injusto. ¿Qué es esto? Aquí, en esto que dejé fuera de la cita, decía, la cultura griega era demasiado bella, dejaba hacer demasiadas cosas. Por ejemplo, incluso
Por eso la mayoría de los paganos a veces se podría considerar que eran parte de los griegos con sus dioses. Los dioses de los griegos cometieron pecados. En sus historias, la mayoría de las acciones de los dioses griegos podrían ser considerados como pecados para el dios cristiano. ¿Por qué? Pues para empezar, Zeus tuvo demasiadas relaciones, que eso en la cultura cristiana no se ve bien. Y así con muchas cosas. Es decir, la cultura griega estaba llena de demasiadas acciones, demasiadas costumbres que no podrían justificar si se describiera qué es el pecado. Así que, aparte de que Sócrates no estaba centrado en un tema de teología, si él llegara a definir qué es el pecado, sería como dispararse solo. No es muy prudente. Siguiente, el capítulo 3. El pecado es una negación, no es una negación, perdón, sino una posición. Aquí dice, la cita que puse es: el concepto plantea una posición, pero que niega el hecho mismo de comprenderla, no sin darse cuenta hasta un cierto punto. ¿Qué significa esto? Primero voy a poner el contexto. Aquí al principio nos explican, como dice ahí, el pecado no es una negación, sino una posición. El pecado no es negar lo bueno, no es decir yo no voy a hacer esto, no es decir yo no voy a hacer lo otro, sino es que es el pecado, es una posición. Como había dicho al principio en el primer capítulo, no se puede comparar el pecado con la virtud porque no son lo mismo. Porque aquí el cristianismo dice que el pecado es una posición de la persona. Aquí es donde entra la cita. El concepto plantea una posición, pero niega el hecho mismo de comprenderla. ¿Qué significa esto? El cristianismo dice que la persona que peca no es por ser mala, sino porque es ignorante de lo bueno. Por eso mismo se puede considerar que Dios dice, bueno, se dice en la Biblia que Dios dice, amo al pecador, mas no al pecado. ¿Cómo podrías amar a un pecador? La única forma de poder amar a alguien que hace lo malo, o yo pienso que la única forma de poder amar a alguien que hace lo malo, es que esa persona realmente no esté consciente de lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces, por eso por eso aquí se dice que niega el hecho mismo de comprenderla. No, la persona se supone, el pecador, no sabe que está pecando. ¿Por qué? Porque no sabe cuáles son las medidas del pecado. Y al final dice no sin darse cuenta hasta cierto punto. ¿Por qué dice al final no sin darse cuenta hasta cierto punto? Porque si no nos diéramos cuenta por completo de que vivimos en pecado, no existiría en sí la religión. ¿Cómo podrías darte cuenta de, hey, estoy haciendo algo mal? Hey, está pasando esto. Por eso dice no sin darse cuenta hasta cierto punto. Porque la persona podrá ser ignorante, pero tampoco es tan ignorante. Si la persona hasta cierto punto puede darse cuenta de, y esto no se siente tan bien, esto debería cambiarlo. Bueno. La negación de la negación. Esto lo puse en grande porque yo lo considero importante, que es algo importante de este capítulo. ¿Qué es esto? Esto es una explicación que hallaron los teólogos, bueno, que encontró el cristianismo en sí para explicar la negación de la negación. Esto lo puse en grande porque yo considero que es algo importante del capítulo. ¿Y qué es la negación de la negación? La negación de la negación es algo implementado por el cristianismo. Es algo que el cristianismo encontró y lo implementó en su religión. ¿Qué es esto? La negación de la negación, no es nada más y nada menos que el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, como lo dice ahí, es la negación de la negación. Aunque no consideremos al pecado como una negación, así de redundante es el cristianismo. Me preguntan a mí. Entonces, ¿y esto cómo funciona? Pues la negación, que es nuestro arrepentimiento del pecado que hicimos. El arrepentirnos del pecado
nos hace otra vez, nos limpia, es como purificarnos de nuevo. Y esto es, ahí explica que es como en las matemáticas, como en la ciencia, en esa ciencia. Es negativo y negativo nos da un positivo. ¿Y qué es este positivo? Es el arrepentimiento. Al arrepentirnos de hacer algo malo, volvemos a ser buenos. ¿Ok? En conclusión este capítulo, el pecado en el cristianismo, para empezar, el pecado es un concepto demasiado difícil de explicar o de implementar en una religión. Por eso mismo, los paganos y en sí en nuestra sociedad común no se aplica tanto el pecado, sino es la justicia lo que mide lo que hacemos. Mientras tanto, el cristianismo y el judaísmo, ellos decidieron implementar esto del pecado, pero en esta medida el pecado se vuelve demasiado redundante en ciertas maneras, crea paradojas, como decía, ya se los mencioné, y se vuelve difícil de explicar, inclusive de entender. Por eso es muy difícil mantenerse en esta religión. Te lleva al pecado ya por fingirse a alguien que no eres o para poder ser quien eres. Eso es el pecado. Ok, bueno, yo los dejo con mi compañero Dante, que explicará los siguientes temas, también tratando acerca del pecado. Continuando con este bonito libro, no me acuerdo el título, de hecho, estamos ahora en el libro quinto y último libro, última parte, como lo quiera decir usted, y pues es la continuación del pecado. Después de su famosa taquilla en El pecado 1, el inicio, El pecado 2, la venganza, El pecado 3, el retorno del pecado, llega el pecado 4, libro 4, que en vez de decir 4 y dice 5, y es la continuación del pecado. Pues básicamente la continuación del pecado es, como su nombre indica, la continuación. Es reiterar el mismo pecado una y otra vez. Aquí un pequeño error que yo cometí fue mencionar que es el mismo pecado. Sin embargo, como tal, no es un solo mismo pecado, sino más bien la acción de pecar. El estado continuo del pecado es un pecado más. Permanecer en el pecado es renovarlo, es pecar. Y pues ya se dice que todo lo que no proviene de la fe es pecado, ¿no? Y la falta de arrepentimiento es un pecado más. Entonces, o sea, la regaste, ¿no? Es aún más grave la reiteración de un pecado en este caso. La esencia misma de la eternidad es continuidad y exige del hombre que tenga conciencia de ser y espíritu. Ok, ¿qué quiere decir esto? Es básicamente no estar reiterado, vamos bien, reiterarse o ir hacia la bondad, hacia lo bonito que viene siendo la eternidad. Ser consciente y no caer en el pecado, porque si caes en el pecado, pues ya te cargó el payaso. El pecado es la negación de algo. Y en esta negación se cae continuamente, como en los errores. Y un dato curioso es que estos errores no se ven como que ching, ya la regué, sino que se ven como que fue un pequeño error X. Y luego otra vez otro pequeño error y otro. Y se hacen tantos que no importa y los terminas cometiendo normal. Es como que, X, reprobé un examen o asesiné a alguien. Fue poquito, ¿no? Aquí, al final, dice, haciendo alusión a que los pecados permanecen menores entre más haya. O sea, no está chido. Posteriormente continuamos con el capítulo 1. Lo anterior fue una pequeña introducción. El pecado de desesperar de su pecado. ¿Qué procede aquí? Desesperar de su pecado expresa al pecador que se ha encerrado en su propia conciencia o quiere mantenerse en ella. Se niega por completo a tener una relación con el bien y teme la debilidad de escuchar a voces otra voz. Es básicamente estar en negación de no, yo no hice nada malo. Pecar es separarse del bien, pero desesperar del pecado es una segunda separación que exprime del pecado, como fruto de sus últimas fuerzas demoníacas. Es como que, no fue tan malo, ¿verdad? ¿Verdad? Negarte, pero con pasos extra, ¿no? Desesperar del pecado es tratar de mantenerse cayendo cada vez más, como el aeronauta que asciende arrojando
Se reitera de igual manera. Desesperar del pecado es negarte a creer que tú pecaste. Por lo tanto, esa negación es lo que hace peor y suena chido decirle desesperación. Procedemos con el capítulo 2, que a grandes rasgos, pues, el pecado de desesperar en cuanto a la remisión de los pecados, o sea, el escándalo. Desesperar en sí ya es malo, pero ¿qué procede después? Algo aún peor. Solo en el Cristo es cierto que un Dios es la medida del hombre y la medida y su fin. Necesitamos alcanzar a Dios, a lo que nos convence. Con la intensidad de yo aumenta la del pecado. En este ámbito de querer alcanzar a Dios, la arrogancia, pecado también, nos llena a nosotros mismos diciéndonos, ¿por qué no podemos ser como Él o mejores? El pecado es desesperación y en la desesperación se acosa a Dios para buscar redención. Una vez algunos no creen que sean mejores o que puedan igualarlo. Por lo tanto, en su negación están de, no, yo no hice nada malo, ¿verdad, Diosito? Aquí tengo una de limosna, vamos a limosnear a todos, ¿no? Bueno, brindar limosnas a todas las iglesias y si hago un chorro de buenas obras me van a perdonar, ¿verdad? ¿Verdad? Mientras más los digas, no te va a hacer caso. Ah, también otro dato curioso. No se puede ser familiar en relación a Dios más que alejándose de Él. Es una de las cosas que también se le critica a Dios. En este caso, si eres bueno, pues ¿en qué momento vas a tener una conexión con Él? Es como que, estás bien, no ocupas mi guía. Pero si estás desesperado o si la estás regando machín, ahí es como que, oh Diosito, buenas tardes, ¿no? Soy aquí el pana, ¿no? Y te vengo a ayudar. Es una cosa, digamos que negativa. Dios al tenerlo como idea brinda la posibilidad de pecado. Aquí también se nos brinda algo curioso, que un pagano no puede pecar. ¿Por qué? Porque no tiene la concepción de el pecado como tal. Aunque lo haga, es libre de ello, ya que no tiene ese conocimiento, ya que no puede percibirse como tal. Lo cual también, este es curioso. Este speedrun también chido, ¿no cree, profe? Ya por último es el capítulo 3, el abandono positivo del cristianismo y el pecado de negarlo. Ya habíamos dicho que el desesperar del pecado es malo, ya que la negación en general es mala, y que hay personas arrogantes que creen que pueden superar a Dios. Aquí es donde viene esto. Este es el pecado contra el Espíritu Santo. Aquí el Dios se eleva a su supremo grado de desesperación, se niega a Dios en ofensiva. ¿Qué quiere decir? Podría tomarse como el típico ateo que dice, no, Dios no existe porque... y empieza a dar unas cuantas razones que podrían parecer lógicas, pero realmente podrían no tener nada de lógica. La segunda forma del escándalo, aunque negativa, es un sufrimiento. Se deja de creer en Dios. Anteriormente se había mencionado que pues estar regando la machín atrae a Dios, pero pues, ¿qué pasa si dejas de creer en Él porque no se presentó a tiempo? Digámoslo así. Esa es otra forma de pecado, ya que es como que no aguantaste vara, joven. Entonces estás pecando. Y la última forma, trata el cristianismo como una fábula. Aquí es también la típica de no, que el cristianismo es solo una fábula que nos representa que la manzana es las relaciones carnales y quién sabe qué, ¿no? Es tratar, como aquí indica, como una fábula, no tratándolo como verdadero. Dado el contexto del autor, pues como que sí le gusta a Diosito, ¿no? Digámoslo así. Por lo tanto, se puede resumir que la desesperación es mala, ya que hostigar a alguien, pues en general es malo. No está chido, pues. Posteriormente, el ser arrogante también es terrible, sin duda es terrible, puesto que, o sea, no, simplemente no puedes hacer esto, o sea, y tratar el pecado como, a Dios como una fábula, a la Biblia en general también es malo. El objetivo es llegar a Dios, pero desviándote de la virtud, atentando contra la virtud, no es la manera ideal. Es decir, no peques. Y si lo haces, tendrás una mancha permanente, pero esas manchas pueden ser perdonadas. Solamente no las niegues. Por lo tanto, pues puedes ser salvado de pan. Mire qué chida foto, una tortuga, ¿no, profe? Espero que se haya entendido. Ese es un speedrun bien macizo. Como conclusión general, podemos decir que
libro esta obra es muy importante ya que habla sobre un aspecto importante del ser humano, que es la desesperación. Y muchos filósofos hablan sobre cosas parecidas, como, no sé, Freud, que habla sobre el malestar en la cultura, cómo la sociedad pues afecta al ser humano y eso, pero Kierkegaard habla del ser humano de una manera... Eh, se relaciona con el tema del ser humano en la guía del bachillerato internacional, porque como ya dije, pues habla sobre el yo, sobre el uno mismo, o sea, sobre qué tiene el ser humano, qué es lo que lo caracteriza. Entonces, pues sí, es un libro muy enriquecedor y también como conclusión personal, puedo decir que yo estoy de acuerdo en que los humanos tenemos cierta desesperación y que no la vamos a poder satisfacer sin encontrar como un propósito para existir. Entonces, en muchas, no en esta hora, yo pude estar de acuerdo con lo que decía porque siento que sí tiene sentido que los humanos tengan ese sentimiento de desesperación. Aunque siento que cualquier persona puede tener ese sentimiento, no solamente los cristianos o así. O sea, cualquier persona puede sentirse desesperada. Entonces, me gustó cómo, me gustó esta perspectiva filosófica. Y pues sí, muchas gracias por su atención y los vemos después. Mi conclusión general recae en pecar está chido en la medida en que no lo hagas por querer. Reformulo mis palabras. Pecar no está mal siempre y cuando no sea de manera intencional, mientras no niegues profundamente o te desesperes en ello. Y mientras no recaigas, puedes ser salvado. Me parece interesante este concepto de desesperación y de la redención, ¿cómo se maneja? Puesto que la desesperación viene correspondiendo a conductas bastante usuales en todo el ser humano, en lo que corresponde a un ser humano, y la redención siendo algo ya más místico, aún depende de nosotros, para no negarnos. En general, mi perspectiva con Dios es algo eh, amor y, amor y neutralidad, digámoslo así, porque odio no es. Y como podría decirlo, te lo resumo así nomás. No tengo idea, ya estoy delirando. Muchos exámenes, profe. Y sí, en resumen, Dios es bueno en la medida que el ser humano no esté enloquecido. Espero que esto haya sido de su agrado. Denle like, comparte el video. Estoy en este momento yo desesperado por lo que mi redención no va a llegar pronto. Y pues hasta la próxima.